Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial, y en esta ocasión vamos a hacer información con el ingeniero Juan Carlos Zarzosa para conocer de cerca sobre qué opina de la consulta popular que están promocionando algunos sectores políticos del país, incluso de tan efectiva la Constitución que la aprobaron en el 2008, que según los adherentes y los ideólogos de Alianza País manifestaban que iba a ser para 300 años. Pero antes de que se apruebe la Constitución, este servidor, en un artículo que está publicado en Diario La Hora, manifestaba: Constitución, fe de ratas. Y eso se está dando en estos momentos la razón por cuanto los mismos de Alianza País están buscando la figura constitucional, ir a la consulta popular o ir a una muerte cruzada, para lo cual vamos a analizar el tema con el ingeniero Juan Carlos Zarzosa. Él fue ex candidato a la Asamblea Legislativa por el movimiento Creando Oportunidades. Ingeniero, bienvenido. Nos vamos a la consulta popular. ¿Bajo qué términos que debería conocer el pueblo ecuatoriano? Bienvenido. Lindon, muy buenos días. Ramiro, buenos días. Gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un placer estar en SR Radio, pues, y poder hacer noticia, lógicamente. En realidad, este vaivén de la información referente a la consulta popular no es algo nuevo. Esto ya va prácticamente en el sentir ciudadano desde el tiempo de los Días Unidos, cuando pensaban llamar a consulta para no explotar en esa reserva que está en la Amazonía, en el ITT, ¿no es cierto? Entonces, esto no es nada nuevo. En este momento lo que se está viendo es que lo que va a pasar en el proceso de que se llegara a dar esta consulta popular, podríamos decir que sería la tercera vuelta política. ¿Y por qué lo digo así, mi estimado Lindon? Porque en la primera vuelta prácticamente se vio cómo se encontraba el país. En segunda vuelta quedó el presidente Moreno. Y en tercera vuelta el presidente Moreno se va a jugar para ganar el porcentaje que todavía queda en el vaivén y lógicamente lograr ratificarse en este proceso y tener la legitimidad que a lo mejor le está faltando. En ese sentido, mi estimado Lindon y ciudadanía, el proceso de la consulta popular es un proceso necesario y urgente. Lo ideal sería lógicamente una asamblea constituyente para lógicamente desde las bases reestructurar nuevamente valga la redundancia, la estructura del país y erradicar de raíz el correato. Pero lo óptimo y lo necesario en este momento sería una consulta popular. Lo he dicho varias veces y en algunos medios de comunicación, que seré el primero en salir a pedir el voto en favor de la consulta popular, pero si lógicamente se encuentra dentro de las preguntas, primero, eliminar la famosa ley de comunicación, que prácticamente a un derecho lo convirtió en un servicio público. Segundo, eliminar esta ley de plusvalía que ha sido prácticamente un frenón para la economía. Y creo que algo importantísimo que para poder desmontar este correato es acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido la piedra angular, mi estimado Lindon y ciudadanía, para que el correato prácticamente se enfoque y haga lo que le da la santísima y regalada gana. Perdónenme la expresión, pero eso es la verdad que hemos vivido en estos 10 años de la mal llamada Revolución Ciudadana, que prácticamente ha sido un ultraje a la sociedad. Entonces, si esas preguntas van a estar en este llamado a consulta popular, vuelvo y repito, seré el primero en salir a pedir el voto en favor de esa consulta popular con ese objetivo de desmontar el correato. Y ojo, mi estimado Lindo, se habla mucho de que va a haber una regresión de derechos en el momento de que se elimine este famoso Consejo de Participación Ciudadana. Pero ojo, el Consejo de Participación Ciudadana o prácticamente las autoridades que conforman ese Consejo de Participación son una de 18 instancias que conforman el mismo. Entonces, eliminarlos a esos prácticamente a
a esos señores que lo único que han hecho es actuar de acuerdo a las necesidades del correato, no quiere decir que se va a acabar los procesos de transparencia, de lucha contra la corrupción y demás. Lo que se va a quitar de lleno es ese proceso de elección directa donde los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que todos sabemos que son correístas natos, correístas que si no fueron del gobierno, fueron candidatos del gobierno, pero bueno, han sido prácticamente ligados al oficialismo. O también se están manejando hipótesis y maneras de pensar en el sentido que podría haber algo en la que el ámbito legislativo con el ámbito civil y la academia conformen un grupo colegiado, y este grupo colegiado sea el ente que venga a elegir a las autoridades de control, y no que simplemente se basen a una sola instancia que pertenece netamente al legislativo. Si eso va a ser planteado, si eso va a ser opcionado en esta posible consulta popular, vuelvo y repito y me sigo ratificando, seré el primero en salir a pedir el voto en favor de esta consulta popular, porque ojo, mi estimado Lyndon, yo no veo ideologías, lo he dicho siempre, y me ratifico. Aquí lo importante es rescatarlo al Ecuador, que lo dejaron en obsoletas estos mal llamados revolucionarios, y que en este momento estamos viendo cómo nos está pasando la factura de este mal manejo desde el punto de vista económico y político, porque en este momento han pasado ya 3 meses y algo, y el Ecuador sigue en una crisis política, creo que no ha vivido en 2 décadas anteriores. Es decir, en otras palabras, ingeniero, es desmontar ese mamotreto de constitución que se estructuró en Montecristi. Totalmente de acuerdo. O sea, vuelvo y repito, lo óptimo sería lógicamente una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Pero debido, primero, al tiempo, y segundo, al dinero, porque esto no es que cuesta 2 reales, como se dice vulgarmente. Esto sería una cantidad sumamente grande, y en este momento que el Ecuador no está en las posibilidades de poder pagar una asamblea constituyente, y ojo, que quienes están pidiendo directamente la asamblea constituyente son los mismos que dijeron que esta constitución duraría 300 años. Ellos son los que en este momento están pidiendo. ¿Y por qué lo están pidiendo? Porque han dicho que pueden llamarlo al presidente Correa que se lance a las próximas elecciones para que encabece la lista de asambleístas constituyentes. O sea, todo manejan desde el punto de vista, desde el tinte político, no les importa el país, no les importa las necesidades del pueblo, simplemente ven, y como se dice vulgarmente, tratar de jalar agua a su molino, más no el pueblo del Ecuador, el pueblo que en este momento está en una crisis sumamente grande. Simplemente les importa este momento y qué pueden sacar de provecho en eso. Ahora, ingeniero, hay un asunto. Usted manifiesta ya algunos puntos que se debería discutir en la posible consulta popular, pero sería más importante de ir estructurando cuáles son. Por ejemplo, ¿qué es lo que requerimos los ecuatorianos? ¿Ir a la consulta popular para estructurar una nueva constitución, o nos quedamos con la constitución del 98 que de buenas maneras o de malas maneras caminábamos bien, señor ingeniero? A ver, recordemos cómo nace esta idea de una nueva asamblea constituyente. Vuelvo y repito, lo que estamos viviendo ahora, el socialismo del siglo XXI, no es más que una franquicia de tinte castro-chavista que se implantó en el Ecuador, creando constituciones a la medida del dictador del momento. Y eso no es que fue una idea de Correa. Primero se implantó en Venezuela y se hizo absolutamente lo mismo que se hizo aquí. O sea, es una fiel copia, como dicen, un copy-paste, que se hizo en nuestro país. Entonces, no es que aquí la idea no puede en realidad de salvarlo al Ecuador, como decía el expresidente Correa, y que lo que nos damos cuenta que él fue el principal caudillo de toda esta destrucción política, económica y de esta corrupción galopante, ¿no es cierto? Entonces simplemente fue por el momento, por ese llamado. Y bueno, lógicamente también tenemos que echarle la culpa a los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque el pueblo se cansó de la forma de actuar de los partidos tradicionales, y entonces vio en este supuesto Mesías que apareció de la noche a la mañana como la opción para poder salir de la situación en la que vivíamos. Entonces él aprovechó eso, él aprovechó ese descontento nacional, se vendió como que fuera la maravilla, ¿no es cierto? Pero el rato de la hora y los años nos han dado la razón de que el señor
no sabía de economía ni siquiera el concepto, porque si una tienda la hubiese tenido, a esa tienda la quebraba, y esa es la realidad. Entonces, el llamado a consulta popular es algo, bueno, sería urgente, ¿no es cierto? Sería algo urgente, pero lo óptimo sería una asamblea constituyente para desmontar de raíz. Pero lastimosamente no tenemos ni tiempo ni dinero. Han pasado ya casi 4 meses desde la posesión del presidente Moreno hasta la fecha, y lo único que tenemos en este momento son buenas intenciones, que yo no digo que sea malo, pero el presidente Moreno tiene que pasar de ser a un presidente buena gente y pasar a ser un presidente que actúa en beneficio del pueblo ecuatoriano. Claro, porque en esa constituyente o la consulta popular también debería de preguntarse un aspecto fundamental a los ecuatorianos, señor ingeniero. Si está de acuerdo en declararlos traidores a la patria a los que gobernaron estos últimos 10 años. Digo traidores a la patria, ¿por qué? Porque entregaron sectores estratégicos del Estado ecuatoriano violando expresamente la soberanía. Y el aspecto muy fundamental, aunque algunos ciudadanos civiles van a decir que eso no importa, desmantelando toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, quitándole legitimidad, y eso es traición a la patria porque están vulnerando la soberanía en cuestión de seguridad, señor ingeniero. Entonces, esos aspectos fundamentales y la traición a la patria va más allá, señor ingeniero. El endeudamiento económico del Estado ecuatoriano, esa es la parte fundamental, ingeniero. Totalmente de acuerdo, mi querido Lyndon. Lo que ha pasado con nuestro país, primero, es lamentable. En palabras del economista Eduardo Valencia, decía que si el Ecuador hubiera hecho las cosas bien, hubiese manejado esa ingente cantidad de dinero que entró al país, valga la redundancia, el Ecuador en este momento estaríamos hablando de una Suiza en Sudamérica, pero lastimosamente se robaron, no hay cómo maquillar de otra manera, se robaron el esfuerzo, los sueños y un Ecuador de mejores días al prácticamente, primero, hipotecarnos con los chinos. Segundo, vender nuestro petróleo a como les dé la gana, porque sí lo hicieron, y en estas últimas reformas petroleras que estamos viendo, vemos que el Ecuador ha perdido de 4 a 5 dólares por barril de petróleo. Multiplique por cuánto se vende al día y por cuánto se vende al año, estamos hablando de millones de dólares, ¿no es cierto? El caso Odebrecht, mi estimado Lyndon y ciudadanía, es prácticamente como que hubiesen asaltado una cuenta de ahorros, porque lo que se han robado o han dejado robar en lo que es en el ámbito petrolero es algo pero ya inaudito, y lo peor de todo es una minucia, es algo minúsculo, en realidad es algo minúsculo en comparación al ámbito petrolero. Y lo que se va a llegar a saber, porque esto algún rato tiene que llevarse a ver en su totalidad, la ruta del dinero, porque no es solo sabemos que han robado, sabemos que se han llevado, pero prácticamente como se llevaron en costales aquí, se llevaron no sé en qué, pero se llevaron y alzaron con todo, con el Ecuador en peso, pero no sabemos dónde está ese dinero, porque ¿de qué nos sirve tenerlos presos si no podemos recuperar el dinero? O sea, el objetivo principal sería recuperar el dinero y meterlos presos, que eso sería lo óptimo y lo necesario para darle un escarmiento a los que están pensando en robar en este momento, ¿no es cierto, mi estimado Lyndon? Y vea una cosa, yo creo que también es culpa de la ciudadanía, que se acostumbró a escuchar 1,000 millones, 2,000 millones, como que fuera 100 dólares o 200 dólares, o sea, era algo tan común escuchar esas cantidades de dinero, ¿sí? Que supuestamente era para repotenciar, para ampliar y tanta cosa, pero en realidad era para robar, ¿sí? Pues yo vuelvo y repito, entendí esta famosa frase que dice manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas. Manos limpias sí, pues por lavar tanto activo. Mentes lúcidas para hacer el mal y corazones ardientes por el dinero de los demás. Esa es la verdad de esa frase, que la tenían escondida y bueno, que gracias a Dios las cosas están saliendo a la luz. Lo dije antes de ser candidato, lo dije cuando fui candidato y me sigo ratificando. El gobierno de Rafael Correa Delgado es el gobierno más corrupto de la historia republicana de este país. Y vea algo, mi estimado Lyndon, esto es tan triste porque el gobierno de Correa fue todo menos un gobierno, fue una mafia, fue una banda, fue cualquier cosa, porque hasta campaneros tenían. Entonces, esa es la verdad y eso es lo más claro.
y no me deja mentir porque el tiempo me ha dado la razón. Yo hasta en problemas me metí por decir las cosas como las digo. Pero eso es lo que a uno vuelta le viene a llenar de satisfacción, es decir, yo tuve la verdad, yo lo dije, yo no tuve pelos en la boca, como se dice, ni tengo rabo de paja para volverlo a repetir. Porque cuando uno habla con verdad y uno habla con conocimiento de causa, no tiene miedo a futuras represalias. Ingeniero, William Espinosa, a través de las redes sociales que nos están siguiendo esta entrevista, dice: la consulta se debe hablar de cambiar toda la institucionalidad instaurada por Correa, incluido el Consejo Nacional Electoral. Además, la muerte política para todos los corruptos o implicados en estos temas. Yo recuerdo que conjuntamente con Pablo San Martín Rodríguez manifestábamos tomar el ejemplo de Alemania, de que estructuraron una constitución para evitar que los nazis nuevamente sigan en el poder y hagan daño a la humanidad. ¿Por qué no hacer lo mismo acá, de declarar los traidores a la patria a los que gobernaron 10 años? Porque aquí en Loja nos conocemos, señor ingeniero. Son algunitos. Y hay algunitos que tienen... Pero ahorita ya no salen, recordemos, ya no salen a los medios a defender, se han perdido, se han desaparecido. Y los invito, les digo que hagamos un conversatorio para ver si es que lo que decía yo, en realidad hablaba, como a mí me decían que yo hablaba de memoria, que yo simplemente hablaba de labios para afuera. Pero en realidad creo que lo que hablaba de memoria ha sido verdad. Y ahora los invito a debatir y lastimosamente ya no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, señor ingeniero, lo que dice William Espinosa, incluirlo al Consejo Nacional Electoral para ir a esa consulta popular, porque desde allí está viciado toda esta institucionalidad en el Estado ecuatoriano. En eso tiene toda la razón el amigo que acabó de escribir, pero también veamos que son tiempos diferentes. ¿Sí? Yo creo, ¿sí?, que el señor Pozo ya no va a hacer lo mismo que hizo las últimas elecciones, primeramente. Porque, por un parte, tiene la presión del pueblo del Ecuador, ingeniero, y dos, la presión de un presidente que no es correísta. Ingeniero, ¿sí? Pero yo le voy a poner en consideración lo que se ve diariamente. La naturaleza es sabia, pero el árbol siempre seguirá torcido, y la naturaleza no lo podrá corregir. Entonces, como dice William Espinosa, desde la raíz estirpar el mal para sembrar un nuevo árbol que no se tuerza, señor ingeniero. Totalmente de acuerdo, o sea, sería lo óptimo. Y hay algo que me olvidé de mencionar hace un momento: cesar en funciones a todas las autoridades que han sido electas por el Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de esto, lógicamente, entraría pues también el CNE, porque es parte de, ¿no es cierto? Entonces, si dejamos prácticamente sin piso alguno a estos señores revolucionarios de manos limpias, de mentes lúcidas, de corazones ardientes, y colocamos en esos puestos a ecuatorianos que realmente quieren luchar por el país, porque vea al señor fiscal Vaca Mancheno, ese es como el de la canción Despacito. Despacito hace lo que tiene que hacer. Lastimosamente no nos vayamos a asombrar que después alguien fugue del país y comienzan a aparecer en realidad las investigaciones necesarias para que esté preso, ¿sí? Entonces yo vuelvo y repito, aquí tiene que haber un cambio radical, ¿sí? Haber un cambio radical de personas que realmente quieran trabajar por el país, que no tengan vinculación política con ningún partido político, ¿sí? ¿Sí? Y que en realidad les nazca trabajar por el pueblo del Ecuador. Pero más bien tener esa vinculación política, señor ingeniero, sino que hay que observar el otro aspecto, es el historial familiar. Desde ese aspecto hay que emprender a que esa persona se active políticamente, porque usted, Ramiro, y esta persona, si dicen actívense dentro de lo que es la parte de la administración pública, nos activamos, pero con un concepto que nos enseñaron nuestros padres. Exacto. Ser respetuosos a la honra del Estado ecuatoriano para encaminar el bienestar a nuestros semejantes. Mientras que acá es lo diferente, señor ingeniero. Se aprovechan de los bienes del Estado y usufructan para su núcleo personal y familiar, señor ingeniero. Entonces, esa parte de la simiente del ser humano hay que irla observando. El historial familiar. ¿Quiénes son? Y si son capaces de llegar a esos cargos. Pero vea una cosa, hay, como decir, no es lo mismo peras que manzanas. ¿En qué sentido? El padre del señor Vaca Mancheno,
ha sido una persona, primero, muy respetada. ¿Sí? La familia del fiscal es muy respetada, sí, en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito. En Pichincha. En Pichincha. Pero vea lo que está pasando con el hijo. Yo no digo que sea un corrupto, no lo estoy diciendo. Pero lo que sí digo es que la lentitud que está manejando las cosas, y vea una cosa, mi estimado Lindo. El fiscal Vaca Mancheno le pone simplemente prohibición de salida del país al vicepresidente Glass Espinel, ¿no es cierto? Pero en el mismo caso habían más personas que estaban vinculadas por el mismo delito de asociación ilícita. Y al resto de personas sí les da prisión preventiva. ¿No se supone que todos somos iguales ante la ley? ¿Qué beneficio tiene ser vicepresidente? ¿Sí? Si ya está siendo procesado. Él es un procesado de la justicia ecuatoriana, ojo. No es algo nuevo. O sea, él ya está siendo procesado y él debería estar con prisión preventiva, al igual que el resto de las personas que están siendo investigadas por el mismo delito. Porque ya es un ciudadano común, porque la Asamblea... La Asamblea les dio paso para eso. Exacto. Ahora, ingeniero, pero dentro de esta consulta popular que usted lo manifiesta, también debemos observar, reestructuramos la Corte Nacional de Justicia, retornar a esa simiente de solemnidad, Corte Suprema de Justicia, y observar la probidad de sus integrantes, para evitar lo que se está generando en estos momentos, como denunciaron, de la aplicación de sentencias en favor a ciertas personas. Vea, señor ingeniero. Eso también es una vergüenza no solo nacional, sino internacional, ¿sí? ¿Y quién está presidiendo la Corte Nacional de Justicia del Ecuador? El señor Ramírez, ¿sí? Que aquí lo condecoraron, le dijeron muchas cosas, y el señor ha sido prácticamente dado el visto bueno y el beneplácito de los de Alianza País. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque él sí podría permitir lo que ha sucedido, no sé. Pero los que supuestamente se los veía como peligrosos y que podían hacer cumplir la ley, ellos sí no, tachados con un color rojo fuerte, ¿no es cierto? Y los que sí tenían la posibilidad y que eran más fáciles de manejar, están con color verde, ¿no es cierto? Entonces, esa clase de cosas es las que tenemos que erradicar de raíz. Y vea, mi estimado Lindo y ciudadanía, ¿cuántas veces se ha modificado la Corte Nacional y la Corte Suprema y demás? No es la primera vez. Ya son algunas veces que ha pasado esto y no hallamos una corte perfecta. Yo creo que aquí los jueces nacionales deberían ser, o jueces supremos, si es que volvemos a la Corte Suprema de Justicia, deberían ser primero vitalicios, para que no estén con el miedo de que qué me va a pasar en 3 o 4 años, ¿no es cierto? Pero siempre observados por la Asamblea o el Congreso Nacional, claro, lógicamente, y la parte política. Y sean electos por la parte política, porque, ojo, la Asamblea Nacional es quien elegimos nosotros, ¿no es cierto? Nos guste o no nos guste quienes estén ahí. Pero entonces ahí está la voluntad del pueblo al elegir a A o B o C, persona que vaya a ser parte de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Mientras que acá un grupo de parte del Ejecutivo que haga y deshaga la voluntad del pueblo, no creo que sea lógico. Entonces, para mí, lo más óptimo sería una mezcla de la Corte, de la Asamblea Nacional, del ámbito del civil y de la academia. Del foro de abogados. Del foro de abogados, ¿sí? Entonces, un cuerpo colegiado, ¿sí? Integrado por los mejores ecuatorianos para que vengan y elijan a los mejores ecuatorianos. Ahora, ingeniero, permítame hacerle escuchar el audio del presidente de la República que el viernes anterior manifestaba sobre el espionaje, si se puede decir esa palabra, dentro del despacho de la Presidencia de la República. ¿Qué pasó con los organismos de seguridad? Eso lo vamos a analizar con el audio del presidente de la República. Tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. Sí. Queridos amigas, amigos, ministros, señores ministros, mil disculpas por el retraso. Les voy a comentar que, y por favor pongan mucha atención, que el día de ayer el Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente de la República. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa
hace 7 u 8 años, ordenada a instalar por el presidente Correa hace 7 u 8 años, y que todo el Servicio de Protección Presidencial sabía de la existencia de esta cámara. Pues sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue de casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó y sintió algo caliente en la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida. La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara allí y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. No me informa que existía la cámara, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Servicio de Protección Presidencial que tenía el presidente Rafael Correa no informa al Servicio de Protección Presidencial, que lo reemplaza, entre esos del general Mosquera, que es quien la dirige. Aquí está el general Mosquera. No le informa, el Servicio de Protección Presidencial no le informa de la existencia de esa cámara. Pero una de las cosas graciosas es que se hace barrido de cámaras. ¿Y saben cuál es lo gracioso? Que se hace todas las mañanas y todo el mundo lo sabe a las 8 de la mañana. Es decir, como para que ese momento le tengan apagado y después puedan encenderlo cuando quieran. Estoy extremadamente molesto, ustedes entenderán mi posición, estoy extremadamente molesto y voy a iniciar inmediatamente una investigación bastante fuerte acerca del asunto y saber por qué, en primer lugar, el presidente Correa no tuvo la delicadeza de informarme que había instalado una cámara, primero. Y en segundo lugar, por qué el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial, en tiempo del señor Correa, que además viajó a dejarle en Bélgica a Correa, ustedes se acordarán, no informó al Servicio de Protección Presidencial que empezó a dirigirlo el general Mosquera. General, vamos a iniciar inmediatamente una investigación. Por favor, usted me ha certificado de que el Servicio de Protección Presidencial anterior, quien la dirigía, no le informó absolutamente nada a usted, ¿verdad? No le informó absolutamente nada. Bien. Bueno, con esa salvedad, que son cosas que pasan, pero me parece una falta de delicadeza, por decirlo menos, una falta de delicadeza extraordinaria. En forma particular, nosotros no somos así. Y por favor, nosotros no somos así. Nosotros somos gente extremadamente delicada. Independientemente de esto, por favor, discúlpenme, ustedes entenderán mi molestia, pero les doy mi saludo a ustedes, estimados compañeros, amigos, señores ministros y ministras, a ustedes, señores de la prensa, bienvenidos. Como ustedes saben, pues el día de hoy estamos aquí en la provincia del Guayas, en nuestra queridísima ciudad de Guayaquil, el polo económico más importante del Ecuador, una ciudad que debe ser preocupación permanente de todo nuestro quehacer. Por eso dedicaremos el día de hoy un capítulo especial a tratar acerca de las obras que están pendientes de Guayaquil y además de las fiestas de Guayaquil que se aproximan, que también los trataremos. Veremos qué actividades. Ingeniero Juan Carlos, eso es lo que manifestaba el presidente de la República en torno a un posible espionaje a lo interno del despacho de la Presidencia de la República. ¿Quién lo hizo? Bueno, hagamos un recorderis, como se dice. El presidente Correa estaba rodeado de cubanos y los cubanos son expertos en este tipo de espionaje. Entonces, yo no creo que solo haya una cámara en el despacho presidencial. El Palacio de Carondelet debe estar repleto de eso. Y quien monitorea eso es el señor de Bélgica, aunque él ya ha dicho que si le prueban, él se va a la cárcel, ¿sí? Él ya debería estar preso, no solo, ¿sí? Porque prácticamente eso es violar a la seguridad del Estado, mi estimado Lyndon, porque qué conversaciones nomás se darán a conocer en el despacho presidencial y que encima sea monitorado y sea investigado. Eso es algo realmente preocupante, ¿sí? Yo no creo que bueno, aquí también es culpa de la seguridad, ¿sí? Y por eso la cabeza del ministro Carvajal fue la primera en caer, ¿sí? Uh-huh. Entonces, él es uno de los culpables por no haber previsto esto, y vuelvo y repito,
Yo no creo que solo haya una cámara en el despacho presidencial. Eso debe estar rodeado de cámaras y con audio para poder ser investigado. Y vuelvo y repito, debe estar vigilando desde Bélgica el expresidente Correa, porque aparte de eso, él todavía se cree presidente, ¿sí? Creo que el señor todavía no entiende que él ya dejó de ser presidente hace algunos meses atrás, pero él sigue pensando que es presidente. Y como caso anecdótico, ingeniero Juan Carlos, nombran al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Patricio Zambrano, como ministro de Defensa. Pero como caso anecdótico, aquí con las redes sociales todo se sabe. Ha sido dado de baja como cadete de la Escuela Militar, de la Escuela Superior Militar, la ESMIL. Caso anecdótico que se está presentando en el Ecuador. Chuta, ¿qué le podría decir, mi estimado Lyndon? Aquí, como usted dice, todo se llega a saber. Aquí no hay nada oculto para las redes sociales. Incluso de los nuevos millonarios del Loja se va a saber. Y esperemos que salgan. Y hay uno que había venido el otro día a un velorio, ¿sí? Se había dado una vuelta, había llegado en medio encapuchado y por las mismas se ha dado la vuelta y se ha perdido. Y hay nombres que están saliendo en las redes sociales. La familia González y la familia Jaramillo. Exacto, o sea, por ahí me voy, por el segundo. Por el segundo ha llegado, se ha dado una vuelta a un velorio, ha venido encapuchado y ha desaparecido. ¿Y por qué se encapuchan, señor No ingeniero? tengo idea. ¿Qué dicen? Dicen que el que nada debe, nada teme, pero yo no sé, algo debe haber por ahí. Cuando por usted debajo se encapucha es porque va a visitar a alguien. Claro, que no quiere que lo vean. Exactamente. Exacto. Entonces son personas que siempre han estado por la oscurantidad o por el oscurismo haciendo las cosas mal, señor ingeniero. Esperemos que no sea así. Y bueno, yo siempre tengo esa esperanza, pero si es que hay algo oscuro, como usted acaba de decir, en gente del oscurantismo, tiene que salir a la luz. Y todo eso te tiene que ventilar. Y los nuevos ricos de esta provincia, que son algunos, ¿sí? Que antes de la revolución andaban como uno, dicen. Pero después de la revolución se los ve en sus buenos carros, ¿sí? Con sus buenas casas. Pero ahora ya ni siquiera saludan porque ya son de la JAI. Me hizo recordar la intervención del presidente Rafael Correa en el cantón Gonzanamá, del personaje a que se refiere. Ya. Allí lo ven, dice al fondo. Claro, tiene carita de tonto, pero tonto es. Así le dijo el presidente. Vivo puede ser. Así le dijo el presidente Correa al personaje al que se refiere usted. Pero ha sido tonto vivo. Yo estoy diciendo de un supuesto, no sé cuál te estará diciendo. Al personaje que se refiere. Ingeniero, gracias por la gentileza. Gracias, Lyndon, un buen día para todos. Ha sido el ingeniero Juan Carlos Zarzosa en el noticiero Prensa Radial. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es